Hola a todos y a todas, muchas gracias por estar aquí en un nuevo vídeo de Mercurio. En esta ocasión queremos compartir con vosotros algunas de las novedades que tenemos en catálogo y que han ido llegando en estos últimos meses, y el objetivo es daros algunas ideas de cara a las fiestas que se aproximan. Como sabéis, estamos cerquita ya de las Navidades, momento de pasar en familia, amigos, y momento en el que comienzan a escribirse las famosas cartas por parte de los peques y de las familias. Así que el objetivo que tenemos con este vídeo es poder ofreceros algunas ideas para disfrutar en casa durante las fiestas, pero también coger algunas ideas que puedan aparecer en las cartas para los peques. Así es que vamos a comenzar con una de las novedades, que es Pintia. Pintia es un juego que tiene dos aspectos fundamentales para pasárselo bien. En primer lugar, tenemos unos dados gigantes maravillosos. Bueno, ahí estáis viendo el despliegue de la caja. Unos dados gigantes maravillosos. Y es que, como sabéis, lanzar dados mola, como dicen los niños. Y por otro lado, tienen otro componente fundamental, que es que se pueden pintar. Y eso le da un puntito para pasárselo muy bien y divertirse mucho. El objetivo del juego es el siguiente. Contamos con una serie de cartas que recogen temas. Esos temas tenemos, por un lado, puede ser verde o naranja, y son en función del nivel de dificultad. Las verdes son más sencillitas y las naranjas son un poquito más complicados los temas. Entonces podéis seleccionar con qué tipo de color queréis jugar. Es un juego que es muy recomendable para pasárselo muy bien. ¿Por qué? Porque entra en juego toda la parte de la imaginación, la creatividad y la interpretación de qué ha podido dibujar un compañero durante 2 minutos en el dado. Y es que cuando cogéis un tema, tendréis que dibujar sobre el dado características, objetos, aquello que pueda representar el tema en cuestión. Como estáis viendo ahí, pues si tenemos que reflejar uno de los temas, pues vamos dibujando. Ahora bien, hay gente que es muy artista y que dibuja súper bien, y hay otro pues que la interpretación que tenemos que hacer es mucho más compleja. Entonces, entra en juego que una vez que pasa el reloj de arena, tenemos 2 minutitos para dibujar en todas las caras del dado. Entra en juego la parte que mola, que es lanzar el dado. Y en ese momento os aseguramos que van a empezar las preguntas de ¿pero qué es esto? ¿Qué has dibujado? Que no entiendo nada. Así es que si queréis pasar un buen rato, reíros, interpretación. Mira, ahí nuestro compañero ha hecho una fácil interpretación de que puede ser pesca. Entonces, si queréis pasar un rato súper divertido, porque os aseguro que os lo vais a pasar súper bien y os vais a reír muchísimo con el juego, porque entra, pues eso, la interpretación, el análisis de qué se ha podido dibujar, y también porque cada uno al final hacemos interpretaciones de los temas sobre qué puedo dibujar en función de nuestras destrezas, de la habilidad artística y de cómo desarrollemos ese tema y la idea, y que no todos somos buenos dibujando. Así que este es un juego para pasar un rato súper divertido y muy recomendable. Y además lo podéis jugar con los peques, y a los peques lanzar dados les mola, y dibujar también. Y ahora os vamos a enseñar otra de las novedades, que os voy a dar un pequeño consejo. Si vais a jugar Academia de Cupcakes, o bien si sois así golosos, os recomiendo que tengáis en casa ingredientes para poder hacer algo de repostería, o bien que ya lo tengáis hecho o tengáis en casa algo así dulce. Porque es un juego que cuando empiezas a ver los moldes y empiezas a ver esas mesitas con sus diferentes cupcakes, pues te entra ahí la vena golosilla y te apetece. Academia de Cupcakes es un juego cooperativo, así es que tiene un puntito fantástico para disfrutar con los peques de la casa. Y en el cual tenemos esos moldes de cupcakes que son maravillosos, con los cuales tendremos que montar. Ahí están preparando cómo sería la colocación en mesa, y lo que tenemos que hacer es que entre los que estemos jugando tendremos que colocar sobre nuestros platitos el cupcake correspondiente, el molde que corresponde según se nos exige en la tarjeta circular.
cada uno en su posición va a ver qué es lo que tiene que colocar y en qué parte. ¿Qué tenemos que hacer? Que tenemos que ir moviendo los cupcakes de uno en uno y con una sola mano, ¿vale? Si en algún momento necesitamos o nos interesa un cupcake, o sea, un molde de cupcake de un compañero, se lo podemos decir para que nos lo deje en el centro. Hay un platito en medio que es un platito compartido en el cual podemos intercambiar. Aquí es muy importante esa parte de la cooperación, el hablar, el pedir aquello que se necesita, todo de buenas maneras porque jugamos con un factor importante y es el factor tiempo, ¿vale? Es decir, tenemos un reloj de arena de 7 minutitos y con él tendremos que montar los cupcakes en función del número de jugadores, una serie de comandas. Ahí estás viendo cómo se juega y cómo tienen que ir haciendo la bandeja que se ha solicitado. Eso sí, siempre hay que seguir el orden y respetar los tamaños de los cupcakes. Nunca podemos colocar un molde de cupcake más pequeño encima de uno que sea más grande. Es decir, hay una serie de condiciones de colocación que dificultan el desarrollo del juego, pero que lo hacen todavía más retador y en el que entra en juego esa parte de cooperación, de hablar, de intercambiar la información entre jugadores. ¿Vale? Es que es súper divertido, además los moldes a los peques les encanta, ¿vale? Y además tiene dos modalidades que pueden ser un poquito más complicadas, que es un aspecto que ayuda bastante a la hora de poder de ir marcándonos retos y de intentar llegar a más cuando ya tenemos cierta soltura a lo mejor con el juego, porque lo hemos practicado varias veces, lo hemos jugado varias veces, pues intentar retarnos a nosotros mismos y ver si podemos entrar en la academia de Cupcakes. Pero es un juego súper agradable para disfrutar con los peques y sobre todo ese punto en el que tenemos que compartir, en el que tenemos que dialogar y hacer algo conjunto, que al final es ese trabajo en equipo y el disfrute grupal. Otro que os voy a presentar ahora y que os vamos a enseñar formó parte de uno de nuestros talleres y es Quiller Junior. Este juego de cartas es maravilloso para jugar en familia, con los peques, con los abuelos, con amigos, pero además tiene un factor y un aspecto muy importante. Y es que podemos jugar en modo solitario, lo que le convierte a que la persona que decida jugar sola es muy retador. ¿En qué consiste Quiller Junior? Tenemos que formar palabras con las letras que están representadas en las cartas, es decir, cada carta tiene una letra. En función de lo habitual o complicada que pueda ser la letra, si os dais cuenta, tenemos números que va a ser la puntuación. Entonces, cuanto más difícil es la letra que tengamos en nuestra mano, mayor va a ser la puntuación. ¿Vale? Y están puntuadas de 1 a 5. Se juegan 6 rondas y en cada ronda, en la ronda 1 tendremos 2 cartas. ¿Vale? Y tendremos que intentar formar palabras con esas 2 cartas. En la ronda 2 tendremos 3 cartas y así. Podemos formar una palabra muy larga con todas las cartas que tengamos en la mano. Hay ocasiones que se da esa situación. Por ejemplo, si tenemos 4 cartas en la mano y nos puede salir la palabra pato, ¿vale? Pero puede que haya ocasiones en las que con todas nuestras letras no formemos una única palabra, sino que a lo mejor nos salgan 2. ¿Vale? Por ejemplo, podemos tener 5 letras y a lo mejor nos sale la palabra pie y por otro lado no. Entonces, pues tendríamos dos palabras. Entonces, el objetivo es que en función de las letras que vamos teniendo en la mano, nosotros decidimos si cogemos de una que está visible en un montón de descartes o de las que están tapadas. Así valoramos si me quedo con la carta que acabo de coger o la dejo o me quedo con ella. Es decir, tenemos que ir viendo qué cartas me quedo, cuáles no, durante el desarrollo del juego. Y al final lo que vamos haciendo es que en cada ronda se van puntuando en función del numerito que tengan las letras que forman parte de tu palabra, se van a puntuar y nos vamos acumulando esos puntos para el final de la ronda 6. Así es que Quiller Junior es un juego en el que la fluidez verbal, el vocabulario, la entonación, sí, os están enseñando ahí, porque hay una parte muy importante, es que tenemos las vocales acentuadas, ¿vale? Que nos dan más puntuación, es decir, son 5 puntos,
¿vale? Entonces podemos determinar, es decir, es uno de los grados que puede dificultar, por así decirlo, el juego. Es decir, cuando jugamos con las vocales que están acentuadas, ¿vale? Es que jugamos con las reglas de acentuación durante el desarrollo del juego. Esto lo podemos hacer con menores que ya tienen más dominio, ¿vale? Del vocabulario, de la ortografía, durante el desarrollo del juego. Y es verdad que es un juego ideal para trabajar con los peques, sobre todo para trabajar la lectoescritura, el vocabulario, la fluidez verbal, porque pueden surgir una gran cantidad de palabras, hay una gran cantidad de cartas y es para pasar un rato muy divertido, muy ameno y además, como tiene ese modo solitario, que en muchas ocasiones los peques buscan jugar, pero en un momento dado, pues los adultos no podemos por X circunstancias, pues podemos dejarles que jueguen ellos solos y además lo positivo que tiene ese modo solitario es que termina siendo muy retador. Es decir, porque ellos mismos pueden intentar ver cuántas palabras son capaces de hacer en un tiempo determinado, o se pueden plantear con los montones a ver cuántas palabras les salen en esta vez o cuánto tiempo tardan en hacer X palabras. Es decir, termina siendo un modo en el que es retador para uno mismo, es satisfactorio en esa parte y eso en muchas ocasiones también a los peques les ayuda el tener también algún juego que puedan disfrutar tanto en familia, con amigos o con hermanos, pero también que en un momento dado que les apetezca jugar lo puedan disfrutar de manera individual. Así es que Quiller Junior nos aporta esas dos opciones de disfrutarlo. Y ahora os vamos a presentar un juego de un autor español, que es Manu Sánchez Montero, el maestro Manu, y ese juego es El Rebaño, que es uno de sus últimos juegos, en el que tenemos una cajita pequeña, pero que nos exige, que nos permite pasar un rato súper divertido con nuestras ovejas, con nuestro lobo, las flores, el pastor, el perro. Y es que el rebaño es un juego en el que cada uno vamos a elegir una prenda de vestir que nos asignará, por así decirlo, un color, ¿vale? Y luego tenemos las ovejas de esos colores correspondientes a las prendas de vestir, como estáis viendo ahí, ¿vale? En función del número de jugadores, vamos a seleccionar un número determinado de ovejas, ¿vale? Todo eso viene súper bien explicado en el reglamento, en las instrucciones del juego. Lo que vamos a hacer es al final, bueno, barajamos las cartas en función del número de jugadores, seleccionaremos un número determinado de tipos de ovejas, ¿vale? Ahí las tenéis, tenemos la abeja rosa, la azul, la verde, la amarilla, que son súper monas, cada una ahí caracterizada. Y entonces lo que vamos a hacer va a ser, cada jugador va a tener su montón de cartas boca abajo y su tarjeta de su prenda de vestir. Entonces vamos a repartir todas las cartas, cada uno con su montón, y lo que vamos a hacer es ir dándole las vueltas a las cartas boca arriba, perdón, al centro de la mesa. ¿Qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que estar muy atentos porque en función del color que saquemos al centro de la mesa, van a pasar varias cosas. En primer lugar, si la oveja que sale corresponde a mi color, hay que ser el más rápido en tapar el montón de cartas de la oveja, del montón de cartas del centro de la mesa, perdón, y el último que ponga la mano se llevará todas las cartas del centro. Pero si yo soy el color naranja y saco una oveja de otro color, al que le toca ahora echar una carta será el del color de la oveja que haya salido. Entonces, en este caso, como estáis viendo, vamos saltando porque el juego no sigue un orden, sino que vamos saltando en función del color de la oveja central. Salvo cuando repetimos color de oveja con el color que yo tengo, que habría que tapar. Pero cuando vamos saltando de uno a otro, ¿vale? También llega un momento en el que nos vamos cambiando las posiciones, es decir, se van girando los jugadores hacia la izquierda. Entonces, esto hace que continuamente, en diferentes momentos, vamos cambiando nuestro color de referencia a la hora de sacar las ovejas. ¿Qué entra en juego aquí? Por un lado, que tenemos que estar muy pendientes de las cartas, pero entra en juego un aspecto fundamental y que atrae mucho a los niños, que es el movimiento, es decir, me levanto y me cambio de posición. Además, el juego tiene otras cartas que vamos a ir añadiendo y que, por ejemplo, está la flor, que es así que forma parte del modo básico. Tenemos el lobo,
pero luego podemos ir gradualmente, se va complicando más el juego en función también de las características de los peques, de las edades también y de a lo mejor la soltura que ya puedan tener con el juego, en el que estará el perro, tenemos al pastor. ¿Qué ocurre? Que en algunos de ellos tenemos la opción de tener que levantarnos de la silla. La noche hay que estar calladitos, ¿vale? Es decir, es un juego en el que entra mucho la parte de estar pendientes de lo que hay en mesa, pero también entra en juego toda la parte de movimiento físico, porque nos vamos moviendo y eso a los niños les ayuda mucho, pero también porque con el pastor, por ejemplo, hay que desplazarse, nos levantamos, nos vamos a un sitio y llamamos a todos los compañeros. Si es que el rebaño es un juego fantástico para disfrutarlo con los niños porque tiene toda esa parte de movimiento físico que en muchas ocasiones reclaman, pero además les estamos forzando un poquito a mantener mucho la atención durante el desarrollo del juego y a recordar continuamente las reglas y qué es lo que tengo que hacer si sale una carta determinada. Además, si queréis conocer más sobre el rebaño, la idea, cómo le surgió a Manu, el desarrollo, cómo lo ha ido poniendo en práctica con sus alumnos, tenéis una entrevista que se le hizo en unas jornadas desde Mercurio, la tenéis en el portal de YouTube de Mercurio, para conocer más acerca del rebaño, de su creación y ideas que tiene ahí Manu. Y además, perdón, una de las partes fundamentales es que tenéis algunas adaptaciones dentro de las instrucciones. Y ahora vamos a pasar a otro juego maravilloso, súper bonito, que es Storytailor. Perdón. Storytailor es un juego en el que tenemos que contar un cuento entre todos. Es un juego de mesa, ¿vale? La caja es súper bonita, parece un auténtico libro y cuando la recibes realmente la sensación es cómo lo abro. Si se abre así como de las que son como imantadas hacia arriba, es súper bonita. Y ahí tenéis el libro realmente en el que vamos a ir metiendo nuestras tarjetas sobre los personajes que van a formar parte de la historia que se va desarrollando. Y es un juego en el que se van teniendo puntos en función de lo que si son votados nuestros personajes, pero al final se tiene la sensación de ser un cuento conjunto, es un cuento en el que todos han formado parte del desarrollo del mismo, porque se proponen personajes, se van contando historias, las cartas son una maravilla, como podéis ver. Es un cuento, es un juego al final para disfrutar en familia, en el que vamos contando, vamos narrando esa imaginación, la parte de toma de decisiones de qué personaje encaja aquí, cuál no, poder votar sobre esas decisiones, lo que da también esa parte de decisión, de autonomía a la hora del desarrollo del juego. Y en función de las votaciones que se vayan obteniendo en las propuestas de los personajes que se vayan, que cada jugador vaya proponiendo un personaje, va a ser votado. Ahí tenéis todos los posibles personajes que se pueden ir eligiendo según la historia que se va montando. Nos vamos moviendo a lo largo de ese tablero súper bonito, ¿vale? Ahí tenéis esas cartas que son maravillosas, son súper bonitas. Y lo maravilloso de este juego es esa parte, que es además un juego muy tranquilo, en el sentido de que es muy ameno, muy agradable de jugar, en el que hay mucha comunicación, hay mucho desarrollo conjunto, pero también hay mucha toma de decisiones, mucha parte individual a la hora de seleccionar qué es lo que yo considero que puede ayudar, pero luego también las propuestas de mis compañeros pueden ser más importantes y más interesantes. Entonces, también el respetar y el valorar esas otras opciones. Hay una serie de fichas, es que es súper bonito a la hora de desplegarlo en mesa, a la hora de compartirlo con los peques y luego el recordar, y yo sí que os aconsejo que al final volváis a recordar toda la historia conjunta, la recordéis, se puedan plantear opciones por parte de los niños de a lo mejor introducir en algún momento y aquí que podríamos haber cambiado, crear nuevas alternativas, nuevos finales. Es decir, es un juego súper agradable, súper tranquilo, súper ameno y en el que esa parte de creatividad, de idea, es fantástico. La imaginación es maravillosa. Y vamos a
finalizar con unos juegos que podemos disfrutar mucho en familia, con amigos, y además son de esos que con los abuelos funcionan súper bien. Bueno, todos los juegos podemos jugarlo con los abuelos porque lo pasamos muy bien. Pero cuando hay juegos como son los Roll and Ride, ese tiempo de poder disfrutar en familia y disfrutar con los abuelos juegos de mesa en los que podamos, ellos se sientan también muy cómodos, los Roll and Ride son una selección fantástica. Aquí os presentamos la colección de Roll and Ride que tiene Mercurio, Quiz, Quinto, Quantum y 21, en los cuales, en todos ellos, lo que nos vamos a encontrar son una cosa que mola mucho, que son los dados. En todos vamos a tener que lanzar dados y en todos vamos a disponer de nuestras plantillas de juego. Cada uno de ellos tiene diferentes objetivos, tiene un reglamento distinto, por lo tanto, en cada uno vamos a tener que tener muy claro qué es lo que tenemos que hacer. Ahí, por ejemplo, os están enseñando el quiz, en el cual tenemos la plantilla de juego, y aquí sí que entra el cálculo mental en acción, porque tenemos que ir haciendo sumas, primero de los dados blancos, y luego el que lanza los dados tiene la opción de también sumar un dado blanco con otro color a la hora de ir tachando los números, ¿vale? Entonces, al final, en los Roll and Ride siempre vamos a tener que lanzar dados, ir tachando, ir anotando números, y es ese punto en el que podemos disfrutar un grupo de 5 o 6 personas, podemos disfrutarlos con los abuelos, porque al final es lanzar dados, tienes esa sensación de voy tachando, hay mucho control sobre tu propia plantilla, aunque en algunos también tienes un poco el objetivo de, bueno, mi decisión puede afectar a otros, por lo tanto tengo que valorar qué es lo que me interesa hacer o no. Pero son juegos, por ejemplo, aquí os están enseñando Quinto, que tiene otras fichas totalmente diferentes, las reglas son totalmente distintas, pero al final en todos ellos ese puntito del lanzar dados, el tomar decisiones sobre mi plantilla y el cómo puede afectar al resto es muy agradable. Así que sobre estos juegos que os hemos estado enseñando, ¿vale? De los que hemos hablado, podéis conocer más en el canal de YouTube, porque están todos completamente explicados, incluso dentro de la página web de Mercurio, si pincháis en el juego, tenéis los vídeos explicativos de cómo se juega. Además, os recordamos que en la web de Mercurio ya tenéis la opción de tienda, por lo tanto podéis acceder directamente a los juegos y los podéis comprar directamente desde la web. Así es que sí, os animamos a que echéis un ojo a estos juegos, que es una novedad fantástica, que lo vais a pasar súper bien en familia durante las Navidades y en otras fechas, fines de semana, porque jugar a juegos de mesa mola. Y esperamos que os interesen y que echéis un vistazo a la web y a todas las novedades.